A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio Diálogo Abierto. El día de hoy estamos ya con la presencia del doctor Medardo Leas Rodríguez. Él es un reconocido jurista, un analista político de nuestro país, de nuestra ciudad de Quito. Con él queremos consultarle, doctor, parece que hemos topado fondo. La parte sustancial de los ecuatorianos es creer en alguien, pero lastimosamente y el Ecuador no cree en nadie, el pueblo ecuatoriano no cree en nadie. Los poderes del Estado, tanto ejecutivo, legislativo, judicial, están en la picota, nadie cree en nadie. Los policías le culpan a la Corte por el problema de seguridad. La Corte dice que los policías hacen malos partes, que por eso no le pueden detener a los reos, a los detenidos. Es decir, doctor, el país está mal. Fuera de eso, tenemos un presidente que a cada instante dice que nos va a comprar las medicinas para los hospitales, que ya la seguridad la inseguridad se terminó y un montón de cosas, pero todos los días esto continúa y cada día peor. Estamos peor que el año 2022. Se ha duplicado el número de secuestros, muertos y todo lo demás solamente en estos 3 meses que estábamos concurriendo en este año 2023. ¿Cómo mira el doctor Medardo Leas lo que está sucediendo? Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Enrique. Lo que nosotros tenemos es la peor clase política, es decir, la política mediocre, corrupta, que no se ha renovado, una política llena de gente que solamente busca hacer dinero y que utiliza la política para, con tráfico de influencias, controlar el Estado. Es por eso que cuando llegan al poder no saben qué hacer, no saben cómo manejar los problemas que tienen en salud, en seguridad. Cuando ya se les ha dicho que esto es un diseño profesional para que funcione, no es cuestión de, por ejemplo, hay más secuestros y diga, vamos a sacar 5,000 policías más. Y mandan a las escuelas de formación de tropas 5,000 muchachos que salen con 3 meses de formación uniforme a las calles. Cuando en el mundo se ha detallado que el agente investigador es una persona que estudia cómo investigar las causas. Y con jueces asimismo que, recogiendo las palabras del anterior presidente del Consejo de la Judicatura, todos son correístas, es decir, que entraron no por méritos, no por capacidad, sino por su vinculación al gobierno del mal recordado señor Correa. Entonces, ¿qué espera usted? Caos, desorganización. Y después elegimos un presidente que simplemente coge a unos muchachitos para que le ayuden sin experiencia, pensando que es lo mismo manejar un banco que manejar un país. Y son cosas completamente diferentes, porque cuando es cuestión de hacer dinero, hay muchos especialistas para hacer dinero en buena o mala forma. Pero otra cosa es el servicio público, otra cosa es el diseño institucional que se debe aplicar para manejar los procesos de educación, de salud, de seguridad, fundamentalmente. Y están perdidos y la gente, como ya vio que son inútiles, incapaces, mediocres, ya no creen en los políticos. Y eso se reflejó en las últimas elecciones cuando la ciudadanía estaba ya cansada de la democracia. Y 2 días antes el 60% no sabía por quién votar. Y después cuando vemos los resultados electorales, alcaldes que son electos con el 20%, le ganan los nulos. Si suma usted nulos blancos y las personas que no fueron a votar, estamos hablando de que los nulos blancos y abstencionismos les duplican, les triplican a los votos válidos. Entonces esta es una democracia perdida, una democracia en retroceso. ¿Por qué? Porque nos metieron una ley donde los delincuentes se les permitió que conformen organizaciones políticas como son los movimientos, con firmas falsificadas.
movimientos que no tienen estructuras, no tienen líderes, no tienen cuadros. Y como, claro, ellos están viendo cómo llegan al poder ante una elección, ese momento activan. Dice que como la ley les faculta a que hagan la democracia interna por delegación, salen 6 personas que dicen que han sido nominadas por los miles de afiliados, y son ellos los que nos ponen como candidatos a gente que no está capacitada. ¿A quién ponen como candidatos? A los mediáticos, a los artistas, futbolistas, cantantes de los reality shows. Y esa gente, si bien le conoce el ciudadano porque le ve todos los días en la televisión, lo escucha en las radios, son personas no preparadas para el manejo de la cosa pública. Entonces estamos ante un retroceso terrible. Y eso ya se dio cuenta la ciudadanía y ahora están viendo cómo solucionan. Imagínense, llegamos al extremo de entregar nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana, que debió haber desaparecido hace mucho tiempo, otra vez al correísmo y a los socialcristianos. El que más votación obtiene es un señor Verduga, el alfil, la mano derecha de Rafael Correa en Guayaquil. Le sigue su abogado, el Alan Berbera, y le sigue otra de Manabí. Entonces, volvemos a lo de antes. ¿Por qué cree usted que se arma tanto escándalo con el actual Consejo de Participación Ciudadana? Para diferir, anular lo anterior. Porque no quieren que exista un organismo independiente que maneje los procesos de selección de las principales autoridades del país. La pelea por la superintendencia de bancos es una pelea por poner al mejor hombre, a la persona que nos va a garantizar que el sistema financiero no va a ser manipulado, que no nos van a cobrar intereses sobre intereses, comisiones sin darnos cuentas de nada, que cuando se les fue el sistema ni nos atienden. No, quieren tener al pelele sentado ahí que cuando requieran ellos algo, simplemente les llama por teléfono, le dan orden. Entonces aquí tenemos no funcionarios que cumplan su función en favor de todos los ecuatorianos, sino a favor de los que les eligieron. Y eso ha sido la historia de siempre. ¿Por qué tenemos además, por ejemplo, una asamblea con el repudio del 90% de los ecuatorianos? El 9% creen ellos. ¿Por qué no sirven? El último caso, quieren votarle al señor Lazo, que no es santo de mi devoción, inventándose cualquier cosa. Llegan al extremo de que como era impresentable ese informe, dice que ahora han contratado un grupo de especialistas para que ellos configuren la causal de destitución, como si hubiera cómo crear, diseñar. Pero le digo, este es un país terrible. Pero, doctor Oleas, lo que hemos visto no es real también lo que denuncia la posta, la vinculación que le dan al señor cuñado del señor presidente Danilo Carrera en torno al tema de la mafia albanesa, el señor Cherres, ese tipo de cosas. Se ve las empresas que se han creado, presentan los informes de la asamblea, la gente que esté impulsando este juicio, e incluso, doctor Oleas, la gente ha vuelto a votar por el señor, por la gente de Correa, porque han ganado absolutamente todo en las elecciones seccionales que acabamos de finalizar. Tienen Guayaquil, tienen Quito, tienen las principales ciudades del país. ¿A qué se refiere eso? Doctor, no se refiere a que este gobierno y el anterior no han hecho absolutamente nada. Por lo menos la gente dice, acuérdese de lo que decía antes, por lo menos tenemos carreteras, por lo menos tenemos hospitales, pero estos dos gobiernos que estamos pasando, que ya han pasado, que está el primero que pasó del señor Moreno, que le están enjuiciando y ya mismo le traen acá a nuestro país porque el gobierno paraguayo ha dicho que sí hay extradición. Este tipo de cosas no nos tiene de mal en peor, doctor. ¿Cómo vemos las cosas si es que la gente vuelve a votar por la gente la gente de Correa, que todo el mundo le señala de corrupción? ¿Por qué pasa esto, doctor? El señor Correa manejó 400.000 millones de dólares, o sea, los recursos que no tuvo ningún gobierno, que no tuvieron los últimos 20 presidentes de la República, y lo desperdició. Ya tenemos carreteras. Ve ahora cómo se van los puentes, porque hicieron carreteras sin estudios, hicieron puentes sin estudios. Vea cómo se están siguiendo las carreteras. Vaya a ver si usted puede circular en Guayas, en Manabí o Los Ríos. No puede. Vaya usted a ver si puede circular por el oriente. No puede. Por la Sierra Ecuatoriana no puede porque no hay carreteras, porque se robaron el dinero de la forma más descarada. Ahí está Sinohidro, por lo cual están investigando al expresidente Moreno,
que fue el mayor rachaco que tuvo con esta central y derecha, que mismo desaparece. Ve ahí lo que significa Yachay, donde tienen ahí abandonados 5.000 hectáreas y ni siquiera han terminado la construcción de los bloques para las facultades o la residencia de los estudiantes. Ve ahí la refinería del Pacífico, etcétera, etcétera. Se robaron el país. Por lo menos tenemos carreteras. ¿Dónde están las carreteras? Pero naturalmente la gente pobre dice que él por lo menos les regala algo, claro, como hicieron en la última elección. En la última elección, por falta de control, se regaló tanto dinero en bienes, en presentaciones artísticas, que la gente dice, por lo menos estos nos dan algo, pero la democracia no es eso, por eso está prohibido la entrega de regalos en un proceso electoral. Y claro está, como ahora les sobra el dinero a los señores de la Revolución Ciudadana, ellos pueden afrontar cualquier campaña gastándose miles de millones de dólares. Y como tienen el 20% del voto duro, frente a una ciudadanía decepcionada de la clase política, claro que van a ganar, pero ganar con el 20% les resta legitimidad, les resta la posibilidad de que ellos puedan construir o realizar una obra eficiente. Ya va a haber los conflictos que se van a presentar cuando se conformen los consejos municipales donde no tienen mayoría. La propia Organización de los Estados Americanos, OEA, en la anterior elección dice, vea, señores, ustedes tienen que hacer algo para evitar que sean electos con el 20%. Les repito, el Consejo de Participación Ciudadana con el 10% de los 13 millones de ciudadanos, 13 millones 500 que están en el padrón, votaron para Pero elegirles. ¿qué se tiene que hacer para que el Consejo Nacional Electoral haga algo y elimine a todos estos grupos de partidos y movimientos políticos que están ahí de adorno? Y como usted decía, doctor, que falsifican las firmas para estar en la papeleta cada 2 años, doctor. Yo presenté un proyecto, Participación Ciudadana, que recogió el proyecto en el cual ponía ciertas reformas a la ley de partidos políticos, pocas reformas legales. Le fuimos a presentar incluso al señor Lazo. El señor Lazo se fue para lo más difícil, reforma constitucional, enmienda constitucional, cuando lo que se debía hacer es una cosa muy simple. Si la Constitución dice que los partidos para su creación tienen que tener el 1.5% de los afiliados o de los adherentes, controlar eso. Lo único que yo puse es que el 1.5% tiene que constar en un padrón verificado y en base de ese padrón se hacen elecciones internas, elegir directivos nacionales, directores provinciales, para acabar con los dueños de los partidos. Y la democracia interna. Ahí acabamos con los 280 movimientos que hay, porque ningún movimiento tiene más allá de 2.000 personas. Basta analizar que cuando participan en elecciones y presentaron 200.000 firmas, nadie, no logran ni 20.000 votos. O sea, estamos viviendo en una democracia fraudulenta, de gente corrupta, de gente mediocre. Y después el Consejo Nacional Electoral, en vez de eliminarlos, les ayuda. Hace un reglamento para que funcionen las alianzas, para que se unan los que no tienen nada, se unan y estén 9, 10. En algunas provincias las alcaldías fueron nombradas por alianzas de 9, 10 movimientos. Y en lo que obtuvo la alianza les reparten a todos por igual, o sea, les regalan los votos. Entonces, mire usted cómo se manipula en favor de estos grupos minúsculos la democracia a espaldas del pueblo ecuatoriano que ya está cansado de tanta corrupción. Pero Entonces, estamos doctor, haciendo esas reformas, listo. Se propuso además que en todas las elecciones haya segunda vuelta, para que no estemos eligiendo con el 20% del alcalde. Los dos finalistas entraban a segunda vuelta. Pero cosas de esas simplísimas. Pero ¿quién tiene el sartén por el mango en la asamblea controlada, ya sabe por quién? pero el tema, doctor, no es que hemos venido hablando solamente de los correístas y ahí están nuevamente de vuelta, doctor. Como que la gente no le ha olvidado porque han seguido hablando siempre estos últimos 6 años de los correístas. Fíjese, nos hubiésemos olvidado si es que el señor Moreno hacía un gran papel, pero mire ahora cómo está el señor Moreno también perseguido por la justicia. El señor Lazo, peor, ni hablemos, ahora le dicen hasta mitómano, es un señor que miente a cada momento, entonces las cosas como que no van bien y lo peor, y el menor mal es el señor Correa, en todo caso, doctor Oleas.
Así es, pero nuevamente lo que la ciudadanía no entiende es que llegan estos grupos de poder a hacer los grandes negociados y se olvidan de lo básico, de lo elemental. ¿Cómo podemos nosotros aceptar que el Ecuador tenga el mayor índice de desnutrición infantil en un país rico de alimentos, de leche, de papas, pero hay todo? Y los niños, el mayor grado de desnutrición infantil. Yo proponía que se vayan a las bananeras, el banano de desecho que regalan, que les lleven y les den de comer a los niños un banano. Hay exceso de producción de leche, que con eso hagan unos quesos pequeños, les den de comer. Pero no, para eso no hay plata, para eso no hay Claro. dinero. Y después sale un señor que dice lo que hay que defender es el subsidio a los combustibles. Oye, viejito, 4.500 millones de dólares al año. Con eso podríamos haber mejorado todo a la población indígena, bajar el agua para los riegos que se construyó los canales en la colonia y darle riego por goteo, porque el riego por gravedad va erosionando la tierra, darle riego por goteo, darles invernaderos y va a ver cómo cambia la situación de la El, agricultura. Hay el, mayor el producción. presidente de la Asociación de Trabajadores de Petroecuador, el señor ingeniero David Almeida, dice que no hay tal subsidio, doctor. Dice que eso han mentido siempre, que no hay el subsidio a los combustibles. Es decir, son mentiras del gobierno. Ese es el informe que sacan con el Colegio de Ingenieros y Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente. Es decir, doctor, hasta en eso nos han estado mintiendo, según lo que dice No, el presidente de los trabajadores de Petroecuador. ¿Qué le parece a usted esa no, reflexión? no es así, no es así. Basta ver cuánto cuesta el diésel afuera y cuánto cuesta aquí. Porque afuera, ahí están los precios a nivel internacional, cuesta el doble el diésel de lo que cuesta aquí. Y naturalmente, ¿por qué no se sube el precio del diésel? Porque favorece no a los más pobres, favorece a los que venden de contrabando el diésel en Colombia y en Perú. ¿Por qué hay tanto contrabando de diésel a Colombia y a Perú? Por precio. A los que compran en Manabí el combustible y ponen en tanqueros y venden a los pesqueros chinos de afuera $6 el galón. Entonces, esa es una falsedad. Aquí, lamentablemente, todo el sector petrolero ha sido la codicia de los más delincuentes, porque ni siquiera pueden mantener bien los puestos petroleros. Es una desgracia cómo se han ido manejando esos, Pero eso no es por cuestión de ejemplo. gobierno y no de trabajadores, doctor. Es el gobierno el que administra, no los trabajadores. Sí, pero naturalmente cuando hay un grupo de trabajadores que dice que no es cierto que al subsidio, hay que explicarles que no es así, pues. Yo le escuché a un trabajador también que ellos son los más eficientes en cuanto al desarrollo y la producción de todos los pozos petroleros. No es así, porque los pozos petroleros tienen que tener una inversión permanente para irles actualizando. Y esos recursos no tiene el Estado. Entonces hay que buscar nuevos contratos para que sea la empresa privada la que invierta ahí y le den la parte al Estado. Pero aquí somos más nacionalistas que nacionalistas con esta serie de mentiras que no son las adecuadas. Pero también se está impulsando de parte del gobierno del señor Lazo, doctor, algo que sería una tragedia para el país, es la privatización de los sectores estratégicos de las empresas eléctricas de Petroecuador. El campo Sacha, doctor, que produce 70,000 barriles diarios de petróleo, se quiere privatizar algo que nos da mucho la comida para los ecuatorianos. La refinería de Esmeralda se quiere privatizar. Es decir, todo este tipo de cosas que atentarían contra la economía de los ecuatorianos. Eso tampoco es permisible dejarle hacer al señor Lazo, doctor, mientras estamos peleando sobre un juicio si será o no legal o qué es lo que será de hacer, pero el tema es que por debajo se está comenzando a privatizar. Ya ayer conversaba yo con un grupo de trabajadores eléctricos y ellos me decían, parte de infraestructura eléctrica se está privatizando, Enrique. Entonces, todo este tipo de cosas nos mermarían económicamente y yo pienso que retrocederíamos al tiempo de que, no sé si usted se acuerda, doctor, cuando los empleados del sector público, los profesores, cobraban cada 3, 4 meses su sueldo básico. Es decir, doctor, retrocederíamos más. ¿Qué opina sobre este No, tema? no es así. Es más, la fuente más grande de corrupción son las empresas públicas. Ahí está el señor Jordán realizando contratos multimillonarios y dando mal servicio a la propia empresa pública. Ahí están los que están manejando Flopec.
O sea, ahí están todas las mafias que saben que como las empresas públicas manejan 1.500 millones de dólares en contratos, se meten a eso. ¿Por qué le ponemos, por ejemplo, a una mano derecha del presidente como el delegado que maneje todas las empresas públicas? Porque ahí están los contratos. Entonces lo que hay que buscar es un sistema que no que les privatice, sino que les haga eficientes. Y la primera norma que tiene que haber en toda empresa del Estado para que no quiebre como quebró Tami, es que tienen que tener balances auditados a efectos de que nosotros conozcamos si está bien o está mal, si están ganando o están perdiendo. O sea, esas cosas básicas que tienen que hacer en cualquier empresa, sea pública o sea privada, tenemos que hacerlo. Mandar auditorías para evitar que salgan contratos con sobreprecios y se hagan millonarios los contratistas que están trabajando con la empresa pública. Ya mismo quiebran, por ejemplo, la telefonía. ¿Por qué? Por ineficientes, por malos, porque nuevamente la empresa pública ha sido el botín al cual van los delegados de los políticos de turno, de los que ganan la presidencia, a hacer negocios y no a mejorar los servicios. Entonces, esas cosas Pero hay que mejorar. ellos siempre culpan al anterior, doctor, y resulta que siempre hacen lo mismo. Yo no he visto en el mundo una telefonía celular que esté mal. No hay negocio malo en la telefonía, doctor. Lo que pasa es que hacen negociados los que gobiernan esos sectores, doctor, y los que nombran esos gobernantes son los que ganan la presidencia de la República. En este caso, el señor Lazo, el señor Moreno, el señor Correa y todo lo demás. ¿Qué hacer para que vaya buena gente? Eso es lo que le estoy diciendo. Esas son las cosas muy simples. Usted tiene que llamar a concurso público para nombrar un gerente, no nombrar al lado. ¿No? A ver, mi amigo Luque, que trabaja en el banco, vaya allá. ¿Cómo así, pues, señor? Él era banquero, no sabía nada de electricidad, no sabía nada de petróleo, no sabía nada del manejo de Propeg. Nada, ¿no es cierto? Así es. Entonces, zapatero a tus zapatos. Hagamos concursos públicos para que los más capacitados, que es gente especializada aquí en el país, sí hay. Hay gente, por ejemplo, brillante en el sector eléctrico, en el sector petrolero, pero tenemos que nombrarles a ellos y no al amigo del presidente. Comencemos cortando eso. Es lo Así mismo es. con Elías. Elías le escuchaba, por ejemplo, al señor Lazo que Bachón le dice, yo voy a pedir que Elías construya aquí un hospital. ¿Quién es él para meterse con el dinero de nosotros para que construya este hospital? Mire usted. Entonces yo creo que la empresa pública tiene que ser protegida a efectos de que vayan los mejores y se garantice mediante evaluación, mediante auditorías, que no haya los contratos millonarios ni los sobreprecios. Porque además ahora en el mundo, como estamos tan conectados, uno puede saber, por ejemplo, si yo quiero hacer un tendido eléctrico, cuánto cuesta hacerlo eso afuera y cuánto van a cobrar aquí. Y es muy fácil, si yo quiero hacer un tendido eléctrico, si aquí está muy caro, yo contrato a una empresa de afuera, pero el servicio público sigue siendo eficiente y manejado por ecuatorianos. Lo mismo en el petróleo, lo mismo. Entonces no hablemos de privatización porque mucha gente le vende la idea de que van a entregar a la empresa privada. A ver, señor, la empresa pública tiene que ser eficiente, quiera o no quiera. No queremos otra quiebra de TAMI, no queremos otra quiebra de la telefónica, como ya está al borde de quebrar nuestra telefonía. Pero tienen que ser eficientes. Y si no funcionan, bueno, señores, simplemente eso se liquida y punto. Pero no podemos permitir que esas empresas generen millones de pérdidas. Es lo mismo, por ejemplo, con el agua potable. El agua potable es un servicio. Usted tiene que ser eficiente y tiene que cobrar la tasa que le permita el mantenimiento del servicio. Y solo un porcentaje adicional para ir mejorando ciertas maquinarias de futuro. Pero ahí no hay utilidad, hay el servicio. Por eso tenemos que estar claros que el servicio público tiene que ser manejado por las empresas del Estado, pero en forma eficiente. No puede ser el botín de los políticos de turnos, donde mandan a gente descalificada, vinculada con las empresas contratistas, a hacer dinero. ¿Quién es el señor Jordán? Pero Un lo que pasa contratista. también, doctor, es que toda la gente que ha manejado eso y que hacen ese tipo de acciones con las empresas públicas están campantes y paseándose por las calles del país y nada, y no pasa absolutamente nada, doctor. Alguien tiene que pagar las consecuencias de este tipo de cosas, porque yo no he visto una telefonía en el mundo que pierde dinero. El Así tema es es, ese, doctor. a ver, pero no hay quien controle, pues. Pero si tenemos dos contralores en la cárcel. Y ahora la pelea es para ver a quién nombramos contralor, no para que se vigilen los recursos del Estado, sino para que no les emita glosas por los robos que hicieron antes. Por eso es la pelea
que tenemos ciertos ecuatorianos para evitar que el Contralor pertenezca a la clase política corrupta. El Contralor tiene que ser independiente, porque si no vigila, no audita los dineros del Estado, ahí está, pues, se roban. Ya sabemos quiénes se roban, cómo se roban. Entonces ahora la solución es poner a gente profesional, a un buen Contralor, descentralizar el trabajo de la Contraloría. Pero ¿cómo hacemos eso, un solo doctor? jefe. ¿Cómo hacemos eso? Con reformas que tienen que hacer una asamblea de gente independiente. Lo primero que hay que hacer en este momento es cambiar la Constitución, mandar al tacho de basura la del 2008, que es con su excesivo garantismo la que nos tiene en jaque mate. Y para eso, ¿quién puede hacer? Para llamar a una asamblea constituyente de acuerdo a 444 de la Constitución, puede ser el presidente, la asamblea o los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que recoger más de 2 millones de firmas. ¿Pero por qué no le hace el presidente Lazo? Nos haría un gran favor. Y además, como él hace el estatuto... No, pero nadie confiaría en el señor Lazo, doctor. Dese cuenta, el 8% de los ecuatorianos son los que respaldan, es decir, los ricos. Entonces, hagamos nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo para recoger 2 millones de firmas. Pero tenemos que cambiar. La ciudadanía tiene que reaccionar. No esperar milagros porque no hay. Pero es que el tema es que cuando la ciudadanía sale a protestar, doctor, le dice que son vándalos, que son terroristas y todo lo demás, y las cosas no son así. La gente sale porque no hay medicinas, porque ya no tienen trabajo, no hay educación. Es decir, la gente no sale de loca, doctor. La gente se respalda en la única forma que tiene, que es protestar. Yo sé, pero la protesta tiene que estar unida a un proyecto específico. Yo les he dicho, por ejemplo, a todos estos grupos sociales que se están creando, que cuando salgan a las calles salgan con una propuesta específica. Dicen la otra vez en Cumbayá, vamos a salir a protestar por los secuestros. Digo, sí, pero hagan un planteamiento. ¿Qué está fallando? Usted al inicio de esta conversación dijo que la policía se queja de los fiscales y de los jueces. Los fiscales se quejan de los policías. Y los jueces se quejan de los fiscales. Pero señor, están pretendiendo que el policía que está trabajando 20 horas al día sea experto en derecho penal para que le lleve una acusación contra los que les cogió ahí, indicándole que incluso qué delito ha cometido. No, señores, eso no es así. En la parte inicial de la indagación previa es para ver qué delito se cometió y quiénes fueron los que realizaron el mismo. O sea que el policía no puede hacer otra cosa que decirle, señor, en tal fecha, a tal hora, cogimos preso a este señor con tales bienes robados y tanta cosa. Pero el policía no puede identificar si esto es un robo o es un hurto. Porque hurto es cuando se roban calladitos sin que nadie se dé cuenta, el robo es con violencia. Pues eso no le corresponde al policía. Y el juez lo que tiene que ver es analizar de acuerdo a la gravedad del hecho y viendo si es una persona con antecedentes o no, ordenar la libertad o ordenar la prisión. Es que hay otra cosa, doctor, que ahora nadie cree en nadie. Resulta que el señor embajador de los Estados Unidos dice que hay narcogenerales, que hay narcopolíticos, hay todo, entonces nadie cree en nada, doctor. ¿Qué hay que hacer para solucionar? Esa es la gran incógnita que tenemos. ¿Cómo solucionamos esto, doctor? ¿Cómo separamos a toda esta gente que tanto mal ha hecho el país? Porque ya no soportamos más, doctor. Perdóneme, va a venir una avalancha de protestas y Dios no quiera, van a pasar cosas muy graves y la gente va a decir que han venido a dañar Quito. Y la gente, perdone, doctor, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque las calles se componen con dinero. La gente se muere del hambre, doctor. La gente no tiene empleo, la gente no tiene absolutamente nada, no tiene medicinas. El señor presidente dice a cada momento que ya va a mandar las medicinas, que ya tienen plata, los policías que ya les van a dar el dinero para mayor seguridad, y hasta ahora no llega absolutamente nada, doctor. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿No es la culpa del gobierno? Sí, pero la culpa es de quienes diseñaron una mala constitución. Por ejemplo, usted habla del trabajo. En la Constitución los correístas pusieron que está prohibido la precarización y está prohibido el trabajo por horas. Si usted sale a cualquier ciudad del Ecuador, va a ver a la gente que está trabajando de forma precaria, el que distribuye en moto alimentos, no tiene seguro, no tiene nada y cobra por entrega. Las señoras que trabajan en el mercado, los vendedores ambulantes, los vendedores de fruta. Aquí todo el mundo trabaja de forma precaria porque buscan un trabajo para sobrevivir.
Pero pretenderte que toda esa gente tenga un salario mínimo, afiliación, vacaciones, es imposible. Esto es un proceso mediante el cual tiene que irse creando las condiciones para generar nuevas plazas de trabajo. Váyase usted a las calles. Aquí estoy viendo desde mi oficina a los pobres, gente que está parada en la lluvia, que cobran los 40 centavos por los parqueaderos de la zona azul. ¿Esto es trabajo precario, sí o no? Y auspiciado por el municipio. O sea, mire usted, ¿cómo puede una constitución proteger a los 2 millones que tienen empleo público frente a los 8 millones que no tienen? ¿Por qué prohíben el trabajo por horas? ¿Quién me viene a ayudar acá a limpiar la oficina? Una señora a la que le pago una vez cada 15 días. Trabaja por horas. Entonces, por hacernos muy legalistas o supuestamente decir que protegemos a los más pobres, les afectamos a los más pobres. Entonces, yo creo Pero que hay que también es que ha cambiar. habido abusos, doctor, ha habido abusos también de parte del empleador. Entonces, ese también fue el tema. Sí, pero nuevamente hay que analizar los abusos aquí en este país. Para eso hay inspecciones de trabajo, y todo. Pero si tenemos una situación de crisis donde la ciudadanía está sobreviviendo, hay que dar los mecanismos para que se generen más plazas de trabajo, para que no haya mucha rigidez en la contratación laboral. Hay que buscar medios para que eso. Por ejemplo, a los emprendedores hay que darle una serie de facilidades para que salgan con su negocio. El emprendedor no puede contratar a una persona y pasó el periodo de prueba y es trabajador permanente. Y si quiebro, ¿de dónde saco el dinero? Ya quebré, me quedé sin nada y encima tengo que pagarle a un trabajador. Entonces, yo creo que hay que apoyar eso, porque el emprendimiento aquí, el ecuatoriano es muy emprendedor, pero hay que darle facilidades. Entonces, no puede ser rígida la legislación contra aquel hombre que recién comienza a trabajar con 2 personas. No hay que pensar que todos tendrán la gran fábrica con 300, 400 empleados. El emprendedor que está apoyándose, aunque sea una tienda en la esquina con una empleada. Entonces, hay que pensar en todos y la legislación tiene que acomodarse para esas cosas. Esperemos, doctor. Esperemos, Eh, doctor, que las cosas cambien en el país porque así no podemos seguir. Lastimosamente, doctor, las cosas han ido de mal en peor y hemos llegado a decir que con Correa estamos mejor y por eso son los resultados de las últimas elecciones, doctor. Y eso es una tragedia para el país. Despídase de nuestros oyentes, por favor, doctor. La política es el arte de gobernar, no es el arte de robar. Y si pensamos que un mandatario tiene la obligación de regalarle bienes, servicios o dinero, estamos equivocados. Un Estado da los medios para que la ciudadanía se desarrolle. Y cuando hay suficiente dinero, como pasó hace muchos años con Venezuela, con Ecuador, salen estos líderes que supuestamente eran la salvación para todo, pero lo que hicieron es comerse todo el presupuesto del Estado. Entonces ya manejar un país en crisis es otra cosa. Por eso hay que pensar que las soluciones tienen que ser hechas por profesionales y no por políticos que nos hablan muy bonito pero que no saben hacer nada. Esperemos que ahora que los alcaldes que salen electos cumplan con sus funciones, comiencen dando agua potable, alcantarillado y recolección de basura para tener buena salud por lo menos. Entonces vamos por lo básico, educación, salud y lo demás ya vendrá. Gracias al doctor Medardo Lea por haber estado con nosotros, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Despídase de nuestros oyentes, por favor. Un gusto siempre compartir con usted, Enrique, y con todos los ciudadanos que acogen este gran programa donde podemos compartir ideas. Gracias. Gracias al doctor Medardo Leas. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.